Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué son los trocitos de colores que suelen venir en la mixtura de canarios, periquitos y aves similares, ya que es una pregunta que muchos de vosotros me soléis hacer en vídeos y en redes sociales. Sin más, empezamos. Seguramente, alguna vez te has preguntado qué son estas cositas de colores que vienen junto con las mixturas de los pájaros y si realmente aportan algún beneficio a su alimentación o son simplemente decorativas para hacer las mixturas más llamativas y apetecibles tanto para las aves como para nosotros a primera vista. Pues bien, estos pequeños gránulos irregulares, que normalmente suelen ser de color amarillo, rojo y verde, pueden ser diferentes alimentos dependiendo del tipo de mixtura de semillas y de su calidad. Por un lado, por lo general en las mixturas de semillas clásicas más ligeras y económicas, por clasificarlas de alguna manera para que todos nos podamos entender, suelen ser cereales extrusionados y vitaminados que actúan como correctores vitamínicos e incluso simplemente sus productos de panadería con un colorante similar a los que se suelen utilizar para elaborar pastas de cría, de ahí que en algunas ocasiones hayamos oído decir a algún criador que no son más que pan duro con colorante para abaratar el coste final de la mixtura. Y por otro lado, en otras mixturas de semillas, digamos nuevamente para entendernos todos, que tienen una categoría mayor, suelen tener incorporadas, aparte de las semillas, algunos complementos y suplementos para enriquecerlas y hacerlas más completas y balanceadas. De ahí que se añadan pequeños trozos de frutas y verduras deshidratadas e incluso pequeños gránulos de pienso con un color similar. Por lo tanto, la pregunta que muchos solemos hacernos es si este tipo de mixtura que contienen estos gránulos de colores son de peor calidad que el resto, o básicamente si son buenas o malas por llevar este tipo de producto. Para responder a esta pregunta, no solo debemos fijarnos únicamente en estos pequeños gránulos de colores, que como he dicho antes, en casos muy puntuales pueden ser frutas y verduras deshidratadas o pequeñas porciones de pienso, o por lo general suelen ser simplemente cereales extrusionados vitaminados, que tampoco deben ser malos ni perjudiciales para nuestros pájaros. Lo ideal es analizar también las semillas que contienen estas mixturas y ver si están elaboradas con semillas frescas y de calidad. Y por supuesto, lo más importante es que la mixtura esté bien balanceada y que haya sido formulada por veterinarios y especialistas en nutrición animal para conseguir satisfacer las necesidades nutricionales de las aves a las que van dirigidas. Y por último, como sé que muchos de vosotros me vais a hacer la pregunta sobre cuál es la mejor mixtura de semillas para canarios, jilgueros, periquitos, agapornis y demás aves similares, comentarte que lo que debes hacer siempre a la hora de elegir semillas para tus aves es analizar muy bien la proporción de semillas que contiene la mixtura, porque es importante que esté equilibrada y balanceada en cuanto al porcentaje de semillas grasas y semillas ligeras. Pero lo más importante de todo es que la mixtura sea adecuada a la especie a la cual va dirigida, ya que no es lo mismo una mixtura para canarios que una de jilgueros o periquitos, porque son especies diferentes que tienen distintas necesidades nutricionales. Y de la misma manera, debes asegurarte de que las semillas que trae la mixtura son semillas de calidad, y para ello puedes hacerlo observando el brillo de la propia cáscara, viendo que han sido conservadas en envases adecuados, que han estado correctamente almacenadas y que la mixtura está libre de cáscara, de polvo y de suciedad, incluso de cualquier tipo de larvas, huevos o insectos. Un truco que yo suelo hacer siempre cuando compro mixturas nuevas para mis pájaros, aparte de fijarme en los detalles anteriores, es hacer un test de germinación para comprobar que son semillas frescas que conservan todas sus propiedades. Si lo quieres hacer tú mismo, simplemente en una servilleta húmeda añades unas cuantas de semillas de la mixtura, la doblas, vuelves a echar un poco de agua y esto lo envuelves en un trozo de papel de aluminio para que de esta manera mantenga bien la humedad. Posteriormente, colocamos el sobrecito sobre una fuente de calor, como por ejemplo al lado de un ordenador o el aparato de internet, para que de esta manera las semillas comiencen a germinar. Y al cabo de unos días, teniendo en cuenta también que no todas las semillas germinan al mismo tiempo, si lo abrimos y vemos que todas o la mayoría de las semillas han germinado, es señal de que son semillas frescas y de calidad, puesto que las semillas, a medida que pasan los meses, incluso los años, pierden la propiedad de germinar y por supuesto pierden sus propiedades nutricionales. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la alimentación y como siempre te espero en el próximo vídeo.